Listo. Empezamos a grabar en 3, 2, 1. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este primer debate de Fundación Metodológica acerca de la investigación en ciencias sociales. Los miembros de este debate somos todos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En este debate vamos a discutir las diferentes características de los enfoques o métodos de investigación, entre los cuales pues está el método mixto, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces tenemos a 3 compañeros que son los encargados de dar como la exposición de cada uno de los enfoques. Tenemos a la compañera Mariluz, al compañero Rubén, buenas noches, y al compañero José. Entonces, buenas noches. Cada uno, por favor, en este momento se van a presentar. Tienen para ello máximo 1 minuto, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar con la presentación? Comiencen las damas. Muchas Mariluz. gracias. Bueno, mi nombre es Mariluz Muñoz, estudiante de Sociología, estoy entre octavo y noveno semestre. Pues la idea es participar en este foro y la postura que voy a defender es la postura mixta, que también es llamada una metodología combinada. Muy bien. Ahora el compañero Rubén, por favor, puede presentarse. Hola, mi nombre es Rubén Córdoba, estudiante de Análisis de la Información. Estoy cursando séptimo semestre y me correspondió defender el enfoque investigativo cualitativo. Gracias. Muy bien. Y ahora el compañero José, por favor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Wilfredo Rojuela Vanegas. Soy estudiante del programa de Sociología del curso de Análisis de la Información. Voy a hacer un enfoque sobre la investigación cuantitativa. Cuantitativa. Muy bien. Mi nombre, Andrea Bautista, también estudiante de séptimo y octavo semestre de Sociología. Y en este debate los voy a acompañar en calidad de moderadora. ¿Listo? Entonces, bueno, el orden que vamos a realizar es, pues la dinámica del debate es el siguiente. Primero, cada uno se presentó, vamos a hacer una ronda de preguntas. Después de que yo haga la pregunta, cada uno va a dar su respectiva respuesta. Y cuando yo dé como el aval o el permiso, cada uno puede, digamos, agregar un comentario más frente a las respuestas anteriores de los compañeros de esa misma pregunta. Luego, cuando pase a la segunda pregunta, la dinámica va a ser la misma y así sucesivamente. Listo. Cada uno tendría un tiempo de respuesta de cada pregunta máximo de 3 minutos. ¿Listo? Entonces también voy a tener acá pendiente el tiempo para que no nos pasemos de ese tiempo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es acerca La primera pregunta es la siguiente. ¿Todos me escuchan bien ahí? Perfecto. Ahí estamos escuchando. Listo. La primera pregunta es, desde la postura que cada uno defiende, ¿cuáles son los retos que implica investigar? Cada uno tiene 3 minutos para esa respuesta. Entonces, compañero Rubén, si quiere empezar, por favor.
Para defender la postura del método cualitativo, tiene un reto en la investigación porque se presta para muchas variables en esta metodología. Esta metodología empezó a implementarse alrededor de 1920 mm, y busca comprender o transformar la realidad. Esta metodología se utiliza también en psicología, en medicina y está ampliamente comprobada su eficacia. Trata de interpretar hechos y se basa en tener en cuenta a los referentes metodológicos y epistemológicos que, que sirven para comprobar eh, la veracidad de la investigación que se está realizando. Me parece que es una de las metodologías más utilizadas en este momento y para nosotros los estudiantes también es pertinente utilizarla porque se facilita. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Rubén por tu respuesta. Mariluz, por favor, puedes iniciar con tu respuesta. Bueno, yo estoy defendiendo este debate, digamos, la postura mixta o método combinado que básicamente nació en el año 1966, empezó, digamos, que a tener ese énfasis con el señor Webb en ese tiempo, en donde, digamos que ellos querían defender esa postura combinada básicamente para que no estuviera tan centrada y ligada a un método muy rígido como era el método positivista que venía desde Kant, en donde básicamente la comprobación a través de los datos era la única, digamos, fuente efectiva de información. Esta teoría mixta, digamos que va a ser la combinación entre la teoría positivista, que tiene que ver mucho con la teoría cuantitativa, y la teoría constructivista, que basa los datos efectivamente en la teoría cualitativa. Digamos que siempre ha habido una discusión, igual de las dos metodologías, pero la metodología mixta, digamos que se pone en la mitad de esta discusión, en donde, digamos que por un lado los positivistas decían que si no era a través de los números, efectivamente la investigación no era válida y que básicamente la información cualitativa era un discurso simplemente de ideas y que no tenía ninguna base fundamentada en ese tema. Entonces, digamos que la teoría mixta rescata una posición desde el positivismo basada en los datos y la constructivista basada, digamos, en la interacción entre la fuente que se investiga y el investigador. Listo, muy bien Mariluz. Ahora por favor el compañero José tiene la palabra. Bueno, gracias, compañera. Bueno, les comento que hablar de investigación cuantitativa es hacer referencia a una metodología que implica, o mejor, que recurre a la medición, a la prestación de resultados de manera estadística. Se dice que estuvo por allí su nacimiento durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se tenía que llevar un conteo de tiempo, costos en cuanto a los avances de las tropas, a la utilización de armamento, la utilización de aviones. Entonces este método se quedó allí. ¿Sí? La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito, ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados, proyectándose a una población mayor. Este método cuantitativo casi siempre es utilizado en las ciencias llamadas fuertes, ¿sí? ¿Las ciencias qué, disculpa? Dentro de las ciencias sociales, ciencias humanas, se utiliza muy poco. Y, por ejemplo, sí, ¿qué pasó?
Es que se está ¿Continúo? entrecortando, y se está Sí, entrecortando un poco tu mensaje. Cuénteme qué pasó ahí. Mencionabas que el cuantitativo se usa muy poco en ciencias sociales o humanas, pero que Exactamente. en ciencias naturales, en otras Y lo, ciencias no. exacto, lo que se llama las ciencias fuertes es donde más se utiliza el método cuantitativo, ¿sí? Para cuantificar, para medir. En las ciencias sociales, pues es un muy poco porque realmente prevalecen otros métodos investigativos, ¿sí? ¿No? ¿Vas a continuar con alguna otra información? O... Sí, puede ser, por ejemplo, estudia fenómenos susceptibles de cuantificación y utiliza pruebas estadísticas para el análisis de datos. Se caracteriza porque los problemas los plantea de una forma más cerrada. Los objetivos son fijos, el diseño es muy determinante, busca sobre todo validez. Por lo general, las muestras sean mayores, los datos son numéricos, los análisis son estadísticos. Al globalizar la investigación se hace referencia a teóricas e investigaciones anteriores. Las conclusiones se presentan bastante cerradas y el informe se hace bien ¿Repites solo por al favor la final de última la idea? investigación. Discúlpame. ¿Repites por favor Sus la idea de... herramientas formales como las estadísticas, construcción de modelos, simulación, etcétera, aplicaría para el estudio de Y problemas de José, discúlpame, conocimientos como la evaluación de variables. es que se interfirió un poco Hasta ahí de nuevo estaría la dando mi respuesta. comunicación. En la ¿Me última escuchas? parte, con mucho gusto, estamos diciendo, en la última parte comenté que se usan herramientas formales como la estadística, construcción de modelos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahí estoy escuchando perfecto. Listo, listo, Bueno, les José, comentaba muchísimas que gracias. el análisis cuantitativo usa herramientas formales como la estadística, construcción de modelos, simulaciones, aplicaría para el estudio de problemas de conocimientos como la evolución de variables demográficas. Bueno, continuamos, gracias. Vale, compañero José, muchísimas gracias por su respuesta. Se nos fue un poco más de tiempo, pero en esa intervención, pero entiendo que también fue por el problema de la interferencia en la comunicación. Bueno, gracias. Bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta. Bueno, antes de eso, los compañeros Rubén o Mariluz tienen algo que mencionar frente a la exposición de los compañeros de esta primera pregunta. ¿Alguien sí, quiere tomar la palabra? quisiera simplemente hacer una anotación y es que, Mariluz, toma la palabra. gracias. Me gustaría hacer una anotación con relación a lo que dice nuestro compañero sobre los métodos cualitativos y es que efectivamente Durkheim mm, fue, digamos, que el padre de la sociología y precisamente una de las cosas que él defendía era que los hechos, digamos, la sociedad podía, cada evento social medirse como hechos. Entonces, fíjate que uno pensaría que es cualitativo, sin embargo, él fue el padre de la sociología como un hecho social que defendía, digamos, la teoría positivista desde Comte y que esta teoría permitía, digamos, que efectivamente ver los hechos sociales podrían ser medibles estadísticamente. Entonces, desde ahí, digamos, nace uno, diría, bueno, las ciencias sociales no aplica sino métodos cuantitativos, pero a partir de, efectivamente, de la teoría de Durkheim precisamente se transformó, digamos, esa concepción de que solamente la sociología tenía hechos cualitativos, cuando él decía que también podía ser a través de la teoría positiva, en donde efectivamente esos hechos se podían medir desde las bases estadísticas. Entonces, que Durkheim pues mencionaba que también los fenómenos sociales se podían medir con estadísticas, ¿sí? Así es, entonces digamos que hay un rompe un poco el paradigma de que si los hechos sociales sí se podían ser, eran susceptibles a ser medidos estadísticamente. Entonces él parte, digamos, del hecho de que efectivamente sí son medibles desde el punto estadístico, aunque digamos que uno basaría, digamos que si los hechos sociales son cualitativos o cuantitativos, entonces ahí estaría como parte de la discusión de cuál de las dos metodologías
era la que efectivamente se debía utilizar en tema de sociología. Listo. Muchas gracias, Mariluz. Rubén, ¿quieres mencionar algo frente a la exposición de esa primera pregunta? No, yo estoy muy de acuerdo con los dos compañeros. Lo único es que el positivismo quiere decir que los hechos sociales se pueden llevar a un laboratorio como las ciencias naturales. O Exacto. sea que es totalmente medible cualquier problema social. Y de hecho fue lo primero que se utilizó en las investigaciones sociales. Luego evolucionó al sistema, a la metodología cualitativa. Listo. Muchísimas gracias por ese importante aporte, por esa aclaración también teórica. Listo, compañeros. Ahora vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Ya vimos, un momento por favor. Bueno, compañeros, ahora quisiera que cada uno hablara sobre los retos que implica la investigación. Discúlpame, esa fue la pregunta que ya planteamos, los retos que implica la Exacto. investigación en ciencias sociales. Ya teniendo claro los retos para cada enfoque, me gustaría que cada uno hablara de las ventajas del enfoque que cada uno respalda. Igualmente, para esta respuesta, cada uno tiene en esta ocasión de 2 minutos en vista de que ya vamos un poco del tiempo pasados. Entonces, cada uno tendría de a 2 minutos para esta pregunta, ¿listo? Repito, ¿cuáles son las ventajas del enfoque que cada uno está respaldando? Entonces, podemos empezar por la compañera Mariluz. Bueno, digamos que el método mixto efectivamente es una combinación entre los métodos cualitativos y cuantitativos que permite, digamos que, por un lado, digamos, medir efectivamente todo el tema constructivista desde la interacción con el investigado y el investigador, ¿cierto? Eh, que digamos que no busca comprobar una teoría, sino básicamente como hacer un foco con relación efectivamente, digamos, a esos hechos sociales. Pero digamos que hay algunas preguntas, digamos, en el método mixto. Uno diría, sí, efectivamente debe ser un método cualitativo porque es a través de la construcción de los hechos con el investigado. Sin embargo, digamos que si yo, por ejemplo, hiciera un cuestionario de investigación social, también podría, digamos, combinar esa investigación con algunos datos demográficos, estadísticos que me permiten, digamos, comprobar algunas tendencias efectivamente de esos hechos sociales. Por decir algo, yo hago una estadística en una población, por ejemplo, un déficit de el agua. Efectivamente, compruebo a través de los métodos estadísticos y numéricos qué tanta parte de la población, digamos, está afectado, digamos, en el fenómeno de la falta de suministro de agua. Pero también, digamos, dentro de la investigación, yo debería completar, digamos, esa investigación a través del método mixto sobre las percepciones que tienen las personas en su modo de vida de esa falta de líquido, por decir algo. Entonces, digamos que para mí efectivamente ambos métodos son complementarios, no son excluyentes, porque yo podría combinar, digamos, la percepción de las personas y el impacto social que tiene algún fenómeno, pero que también a través de la estadística podría determinar si es un fenómeno que viene de años, es un fenómeno que ha disminuido o ha aumentado digamos, en su capacidad estadística. Entonces, también digamos que la estadística permite comprobar que el hecho, por ejemplo, que la falta de agua, pero también la parte cualitativa no es solamente comprobar el hecho, sino el impacto que tiene ese hecho dentro de la sociedad. Entonces, para mí, digamos que la discusión tiene que ver que efectivamente los métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, son complementarios y no son excluyentes en el análisis de un fenómeno social. Listo, complementarios, no excluyentes. Muchísimas gracias, Mariluz, por tu respuesta. Ahora podemos pasar entonces a la respuesta del compañero José.
La palabra. Bueno, gracias, compañera. En cuanto a las ventajas de la investigación cuantitativa, ya que como es medible, cuantificable, permite proyectarlo en la forma en que goza de confiabilidad sobre la información, datos estables, seguros, congruentes, iguales, asimismo en diferentes tiempos y previsibles. Permite realizar mediciones y medir la magnitud de grupos, segmentos, tipos de personas, recordación de marca. Se comparan mediciones a través del tiempo, también es la factibilidad que tiene, es decir, podemos comparar las mismas variables en diferentes periodos, de esa manera conocer tendencias positivas o negativas, ascendentes o descendentes. Eso considero que serían las ventajas que tendría la investigación cuantitativa. Excelente, concreta su respuesta. Muchas gracias, José. Ahora vamos a escuchar al compañero Rubén acerca de las ventajas del enfoque que está defendiendo. Tiene la palabra, Rubén. La metodología cualitativa tiene muchas ventajas. Entre otras, el investigador busca comprender y ayudar a transformar la realidad de los investigados. Considera que todas las perspectivas son valiosas. Los métodos cualitativos son humanistas. Todas las personas son potenciales candidatos a ser estudiados. Ve la investigación cualitativa como un arte. El investigador trata de apartarse de sus propias creencias para entender al otro o al investigado. La investigación cualitativa es inductiva, lo que permite comprender y desarrollar conceptos partiendo de pautas de datos y no corrigiendo datos para evaluar. Entiende el contexto y las personas desde un punto de vista holístico. Considera que la investigación es un todo. Es sensible a los efectos de las personas que está investigando y trata de comprender a las personas dentro de un marco de referencia de ellas mismas. O sea, utiliza al grupo investigado para referirse a ellas como a un todo. Gracias. Listo. Rubén, muchísimas gracias por su respuesta. Entonces, ahora tiene la palabra la persona que la quiera tomar frente a los comentarios de esta segunda pregunta. Si alguien tiene algún comentario o observación frente a la respuesta de algún compañero, puede pedir la palabra. Andrea, yo quisiera agregar algo. Dale, María. Sí, Ignacio Pardo tiene una frase que me pareció súper interesante con relación al método mixto y decía que lo cuantitativo puede generar teoría también, ¿cierto? Pero, lo cuantitativo y lo cualitativo también puede verificarla. Entonces, digamos, él defiende mucho la tesis de los métodos mixtos, sin dejar obviamente de lado que existen vertientes que están en contra, digamos, de estos métodos por el tema del pragmatismo, que básicamente lo que dice es que si no compruebo los hechos, finalmente todo es un cuento. Entonces, creería que los conceptos eh, de la teoría cuantitativa efectivamente sí se combinan con la teoría cualitativa, precisamente una por generar los hechos y la otra por lograr la comprobación de esos mismos hechos en la sociedad. La cuantitativa genera los hechos y la cuantitativa los comprueba. Sí, o puede ser al contrario. Fíjate que él no habla de una teoría en la que compruebe la otra genera, sino que ambas pueden generar y ambas pueden comprobar, desde la postura epistemológica que se desarrolle la investigación.
gracias Maris por tu intervención. ¿Alguno de los dos compañeros tiene algo que mencionar frente a esta segunda ronda frente a esta segunda pregunta? Sí, compañera. Puede Rubén. tomar la palabra el compañero Rubén. Nuestro profesor Luis Eduardo Reina, referente a la investigación cualitativa, nos dice: no siempre la investigación cualitativa resulta en un ejercicio que aprehenda el objeto de estudio, tal cual. De hecho, eso es lo que se basaron los positivistas para su revolución científica. Desde el punto de vista teórico, lo cualitativo se justifica como una reacción a una producción de datos cada vez más preciso y más masivo, pero también poco relevantes para la comprensión de los problemas sociales. Esta es una especie de defensa de la investigación cualitativa, pero nos dice el profesor que no alcanza a abarcar la totalidad de los problemas. Yo quisiera hacer una última acotación. Discúlpame, sigue el compañero José que tenía algo que mencionar. Sí, compañero. La situación, pues para la compañera, en donde se utilizan los dos métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, pues sí es viable, ya que el método cuantitativo permite la medición, permite las estadísticas y necesita del apoyo también del método cualitativo en cuanto a la investigación, ¿cierto? En cuanto a la parte investigativa. Pero la ventaja que tiene el método cuantitativo es esa facultad de poder ser medido, ¿sí? Es más objetivo y la cualitativa es como más subjetivo. Entonces, a veces la subjetividad pues, es difícil de medir, ¿sí? Es menos comprobable. Mientras que los datos estadísticos pues, tienen más viabilidad, son más tangibles, son más reales en cierto modo. Eso sería mi aporte. Listo, entonces que el método cuantitativo es más objetivo, el cualitativo es más subjetivo. Entonces, según el aporte del compañero José, pues se necesita más como ese, para su percepción, tiene mayor peso las variables medibles. Listo, ahora sí, compañera Mariluz, ¿qué necesitabas mencionar? No, básicamente es, digamos que una discusión sobre cuál método es mejor, cualitativo o cuantitativo, pero sigamos, nosotros nos vemos en la realidad de hoy. Estamos hablando mucho de los temas de los millennials. Por ejemplo, en el trabajo que desarrollo, estábamos hablando mucho de qué pide hoy día un millennial. Entonces decían, bueno, hagan una estadística, qué es lo que están solicitando. Entonces ellos decían que querían métodos, que lo que buscaban los millennials eran temas de experiencias, ¿cierto? Entonces uno decía, pero ¿y cómo mido la experiencia? Entonces a través de la estadística, pues sí puedo medir, digamos, en un número de millennials que me pueden decir efectivamente a cuántos investigué y con las características sociodemográficas de esta población. Sin embargo, cuando yo voy a ver, bueno, ¿y qué es lo experiencial que ellos están pidiendo, digamos, dentro de los atributos en el mercado, en el producto, en su vida diaria? Entonces uno habla de temas experienciales. Entonces, ¿a través de cuál método lo mido? ¿Un método cualitativo o cuantitativo? Entonces, creería que ambos generan, digamos, ese tipo de teoría y que de alguna manera no solamente a través del método cualitativo podría yo medir efectivamente que esas teorías sí son ciertas, ¿no? Entonces, digamos, esa es la solución del tema cualitativo-cualitativo. Ok, que para ese tipo de estudios sí se requiere como la complementariedad de los dos enfoques. Así es. Listo, vale, compañeros. Entonces, ya teniendo el aporte de cada uno frente a esta segunda ronda, vamos para la tercera y última pregunta. Entonces, ya vimos, según lo que ustedes han expuesto, los retos y las ventajas de cada enfoque. Ahora nos falta aclarar las desventajas, o no aclarar, sino de pronto enfatizar un poco en esas desventajas de cada enfoque de la investigación.
Entonces me gustaría que cada uno a manera de comparación, en comparación con el enfoque que cada uno defiende, cuáles son las desventajas de los otros enfoques de investigación. Entonces no hablar tanto del enfoque que yo estoy defendiendo, cuáles son las desventajas, sino del enfoque de los otros compañeros, cuáles son las desventajas en comparación con el enfoque que yo estoy defendiendo. Entonces puede tomar la palabra el compañero Rubén para responder esa tercera pregunta. Yo creo que la investigación cualitativa como la cuantitativa son comprobables, porque si una investigación cualitativa se basa en hechos y sigue una metodología o un paradigma, es totalmente comprobable en su postura. Por lo tanto, creo que la metodología cualitativa es igual de seria que la cuantitativa. Por lo tanto, la discusión entre cuál es mejor o cuál es peor me parece que no es muy pertinente, porque también es medible la cualitativa. Lo hago tratando de defender la postura del paradigma cualitativo. Listo, compañero Rubén, importante aclaración. Entonces, en comparación, compañero Rubén, en comparación con los otros dos enfoques, digamos, usted defiende obviamente el enfoque cualitativo. Al defenderlo, ¿qué desventajas cree usted que tiene el enfoque mixto y el enfoque cuantitativo en comparación con el cualitativo? ¿Cuáles son las desventajas que tienen los otros dos enfoques? El enfoque mixto me parece que se puede ir por las ramas porque en una postura filosófica no es dado utilizar dos enfoques. Uno debe ser lo más concreto en su postura. ¿Sí? ¿Pero algo más que mencionar o ya cede la palabra? Cedo la palabra. Gracias, compañero Rubén. Ahora puede ser la compañera Mariluz, precisamente estaban hablando del enfoque mixto. Compañera Mariluz, ¿puede mencionar entonces las desventajas de los otros dos enfoques, por favor? Bueno, digamos que el enfoque mixto tiene una ventaja frente a los dos enfoques, es que no es purista. Es decir, yo no me baso solamente en unos números, ni tampoco me baso solamente en una interpretación que digamos que de la desventaja del método cualitativo es que efectivamente se presta para cualquier interpretación. Eh, la postura mixta, digamos que es flexible y digamos que se complementa. Y lo que tú dices de las teorías, para mí las teorías no son divergentes, por el contrario, son complementarias. Yo puedo, digamos, hacer una investigación desde el punto de vista positivista, pero también lo puedo complementar con el tema constructivista, dependiendo efectivamente del fenómeno social que yo quiero medir. Si bien, digamos, cuando hablamos de la tema cualitativo, pues obviamente me limita en el tiempo y si yo hablo de cuantitativa me podría extender en el tiempo. Entonces, al complementarse, también puedo generar un análisis de la investigación limitado en el tiempo, combinando, digamos, las dos posturas. El análisis, digamos que cualitativo, es, digamos, muy particular, ¿cierto? El cualitativo ya es demasiado general. Creería que la postura mixta es una postura intermedia entre las particularidades y lo micro, y lo macro y extensivo y lo poco, digamos, delimitado que pueda llegar a ser la investigación cualitativa. Por otro lado, digamos que la cualitativa es bien flexible, la cuantitativa es poco flexible, digamos que la cualitativa, como ya lo dije, puede prestarse a interpretaciones, la cuantitativa, digamos que básicamente es muy pegada al criterio. ¿Así? ¿Que la Entonces, cualitativa se puede prestar para interpretaciones? si la cualitativa, digamos que se presta para cualquier tipo de interpretación, si ya, digamos, yo no lo limito a través de la cuantitativa, que digamos que él también me da como un marco de referencia que me permite, digamos, apegarme a ciertos criterios, pero no tampoco irme hacia el extremo de solamente estar
apegada a los criterios y digamos, a la cualitativa hay poco rigor sistemático, la cuantitativa tiene, digamos, mucho rigor sistemático y permite que los datos sean efectivamente confiables. Entonces, o me voy al rigor estadístico y efectivamente qué pasa, digamos, con las personas que no están, digamos, dentro de la estadística. Entonces, digamos que lo cualitativo me permite reunir efectivamente los que cumplen las condiciones estadísticas, pero también los que están fuera del esquema estadístico. Entonces, para mí, realmente la postura mixta es complementaria, no son excluyentes. Listo, compañera María Luis, muchas gracias. Ahora tiene la palabra el compañero José. Bueno, muchas gracias. Parto de decir que el método cualitativo pues, tiene una falencia Compañero José, que discúlpame, se sería está interfiriendo que no se tu voz. puede parte necesariamente de hipótesis. Ahora sí. Vamos a mirar a ver qué pasa. Ya, ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Ya. Bueno, decía que una de las falencias del método cualitativo es que no parte de hipótesis y tampoco crea hipótesis. ¿Sí? En la investigación científica casi siempre pasa o parte de recursos anteriores, de investigaciones anteriores, de mediciones anteriores. El método cualitativo pues no parte de esa realidad, considero. Es poco confiable precisamente porque no tiene una medición, los trabajos, los resultados o más bien las investigaciones son muy generalizadas, ¿cierto? Entonces no tiene una confiabilidad muy acertada. Los resultados o los muestreos que se hacen en poblaciones, muy pequeñas para generalizar sobre el resto. Son situaciones que tampoco a través del tiempo se pueden medir, o sea, los datos, los resultados de una medición cualitativa que se obtengan en un determinado tiempo, muy pocas veces pueden ser considerados posibles para otro tiempo diferente, ya que ha cambiado la asociación, la parte cultural, la parte social, la forma de vida, en fin. Entonces no son muy aceptables ya para implementarlos, digamos, en otro tiempo, en otro espacio tampoco. Mientras que los métodos cuantitativos y por su medición son exactos, son cifras y por ende pues se pueden aplicar en cualquier parte del tiempo dado o en cualquier parte de un territorio. Muchísimas gracias también por su respuesta, compañero José. Listo, frente a esta última ronda, ¿tenemos algún comentario que mencionar frente a esta tercera respuesta que cada uno dio? ¿Quién quiere pedir Sí, la palabra? El compañero Rubén puede tomar la palabra. yo considero, tratando de seguir defendiendo eh, mi enfoque, que el conocimiento epistemológico da como resultado que, por ejemplo, en psicología se utilice este mismo sistema. Se basa en hechos ya comprobados que se pueden aplicar en el que uno está investigando y sobre este dar una receta. Entonces, el método cualitativo es igual de científico que el cuantitativo. Por lo tanto, sigo defendiendo mi paradigma, que lo considero igual de serio que el que es totalmente comprobable por cifra. Este es comprobable porque una receta que dio resultado puede volverse a replicar siempre y cuando se aplique correctamente. Muy bien, excelente. Yo quisiera agregar otra cosa. Toma la palabra, Mariluz. Muchas gracias. En el texto del señor Ignacio Pardo, pues él hace referencia al señor Katsulis, que dice que hay 4 puntos en los cuales se puede trabajar la metodología mixta o combinada y es, uno, una participativo militante, dos, pragmático, dice que hay teoría de la estructuración, de realismo en el sentido del realismo crítico, eh, tres, que digamos hay una teoría de posmodernismo, y él dice que
que finalmente dice Pardo, que a través del abordaje de la metodología mixta combinada, uno podría hablar de un tercer paradigma. Está el positivismo, está el constructivismo a través de la teoría cualitativa, y en la teoría mixta podríamos hablar de un tercer paradigma de estudio en el tema de investigación. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario frente a esa tercera respuesta? Sí, compañera. Tiene la palabra, Quiero compañero. hacer la citación de... Gracias, qué pena, compañera. Una citación de uno de ustedes, compañeros, en el foro, donde cita el decante de 2013, página 28, en donde se dice que se entiende la investigación cuantitativa parte de los datos vivenciales, ¿sí ven? La cuantitativa parte de una realidad, de algo ya más tangible, según Luis Hernández, Fernández y Batista. La defienden expresando que usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. O sea, por lo tanto, la cuantitativa tiene más validez dentro del campo de investigación de las ciencias. Listo, muchísimas gracias, compañero José. Entonces, bueno, hasta este punto ya hemos respondido las 3 preguntas que se plantearon en este debate. Excelente participación de cada uno de los compañeros. Muchísimas gracias por sus interesantes respuestas. Pues finalmente hacemos el cierre de este debate y me gustaría que cada uno hiciera una conclusión a manera de cierre de su postura. Por, por, tema de, por tema de tiempo, no puedo yo en este momento como tomar muchísimo más tiempo para hacer el cierre y sintetizar en este momento las ideas de cada uno de ustedes, pero ustedes sí podrían mencionar en unas pequeñas frases como la idea que refuerza o la idea más importante de todo este debate, la idea más importante de cada una de sus posturas. ¿Les parece? A manera de cierre. Perfecto. Listo, entonces podemos empezar por la compañera Mariluz. La frase o la idea más importante del debate, de la postura que usted defiende. Las cosas no son solamente números, sino son cualitativas. Defiendo la teoría del tercer paradigma. Discúlpame, ¿puedes repetir tú? La frase se interrumpió un poco. ¿Puedes repetir, por favor? Como dice Pablo, las cosas no son, digamos, los hechos sociales no son solamente cuantitativos ni son solamente cualitativos. La teoría del tercer paradigma, de la complementariedad de las teorías positivistas y constructivistas, eh, creo que es la base del futuro de la investigación. Listo, Mariluz, excelente tu conclusión, muchas gracias. Compañero Rubén, con una frase muy concreta, con una frase muy concreta, ¿cómo cerraría este debate frente a la postura que usted está defendiendo? Según Plata, en el 2007, dice que la investigación cualitativa tiene un corte narrativo y detallado en la descripción y aplica para problemas como trayectorias de vida. Muchísimas gracias, compañero Rubén, por su frase de conclusión. Ahora tiene la palabra el compañero José. Bueno, entonces diría que la investigación cuantitativa se caracteriza porque los problemas los plantea de una forma cerrada. Los objetivos son fijos, el diseño es muy determinado, busca sobre todo la validez, por lo general las muestras sean mayores, los datos son numéricos, los análisis son estadísticos. Muchísimas gracias, compañeros. El último comentario que puedo mencionar al respecto es que definitivamente cada postura tiene sus ventajas. La compañera Mariluz mencionaba claramente que se necesita de ese complemento, tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo, pero un compañero mencionaba que se debe decidir por uno nomás. No sería prudente mezclarlo, eso mencionaba uno de los compañeros. Entonces, bueno, ya queda más como a la decisión de los mismos investigadores sociales
que se atrevan también a mirar los nuevos paradigmas, las nuevas teorías y que se decidan, porque finalmente es el investigador social el que se decide por cuál de los métodos elegir. Entonces, qué bueno que con este tipo de debates, pues que también se puedan publicar para que los mismos investigadores tengan las bases necesarias para tomar la mejor decisión a la hora de estudiar algún fenómeno social. Muchas gracias, compañeros, por Listo, esto. compañeros. Muchísimas gracias. Entonces, Mariluz, ya puedes concluir también la grabación de la videollamada. Nos basamos en